Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA opina sobre los desafíos para las democracias en las Américas. Reunión Secretario General de la OEA y Canciller de Perú. Comunicado conjunto de la comunidad internacional en Colombia sobre la presentación del informe de la Comisión de la Verdad. Presidente de Guatemala adopta la definición de antisemitismo promovida por la OEA. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó en la videoconferencia Los desafíos para las democracias en las Américas, realizado por la Universidad Ort de Uruguay junto al Centro Sescos y la Universidad del SEMA de Lima. Y hablar sobre los desafíos para la democracia en las Américas es un tema central de la realidad que estamos viviendo en la región, que tiene que ver con nuestros principios, valores esenciales como sociedades, como países, y en nuestro caso para la organización como principal foro político del continente, a cargo prácticamente en exclusividad de la agenda política regional. Agradezco muy especialmente la invitación a este evento. Un saludo a las y los asistentes de la Universidad Ort de Uruguay, SEMA de Argentina, el think tank Sescos. Los Estados miembros de la OEA adoptaron la democracia como un elemento esencial para asegurar estabilidad, paz, seguridad, desarrollo en la región. A pesar de avances, retrocesos, nuevos avances, nuevos retrocesos, cada vez son más los desafíos que enfrentamos. La defensa y promoción, fortalecimiento de la democracia hacen parte de nuestro ADN como organización, hacen parte del ADN de la región. Sí, prácticamente cada país del hemisferio, prácticamente casi todos han nacido a la vida independiente como democracias. Así lo entendemos y nos lo señalan los instrumentos jurídicos a los cuales nos debemos y así llevamos a la práctica de manera cotidiana, tratando de desafiar dificultades, obstáculos que se encuentran en el camino. Es imposible analizar nuestra realidad si no entendemos que los grandes retos que enfrentamos en la actualidad están agravados por la situación generada por la pandemia del COVID-19, por los efectos de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Solo tienen posibilidad de solución en la democracia, que más allá de sus imperfecciones, es el sistema político que mejores resultados ha dado en el hemisferio. Las dictaduras hemisféricas, ustedes lo pueden ver, son sistemas que han fracasado y que han continuado fracasando. Los impactos múltiples por parte de la crisis sanitaria, producto de la pandemia, han profundizado realidades que existían antes y forman parte de nuestro desafío para avanzar hacia el desarrollo sostenible. La inequidad, la violencia, la corrupción, la exclusión, el narcotráfico, la discriminación estructural que viven nuestros pueblos, entre otros, se constituyen en brechas que nos siguen distanciando y que necesitamos superar para que haya una recuperación real e inclusiva y para que las democracias también funcionen mejor. En materia de corrupción, obviamente que siempre es un tema que ha pegado muy duro en los sistemas políticos regionales. Es uno de los principales problemas estructurales de la región. Obviamente hay casos en los cuales la corrupción está prácticamente detonada y otros simplemente enquilosada, estructurada en las dinámicas de funcionamiento de los sistemas políticos. Las cifras sobre el impacto demoledor de este flagelo son durísimas, o sea, vamos a poner un caso como solamente un caso que se investiga acá en Estados Unidos, de corrupción de PDVSA, prácticamente un hecho de corrupción de 1.500 millones de dólares, que es prácticamente el doble de toda la corrupción de Odebrecht en 15 años, por nombrar otro caso conocido. Las cifras son muy duras, son verdaderamente de preocupación. Y más y menos en otros países siguen constituyendo amenaza a la democracia hemisférica. Y como la amenaza estructural permanente de la desigualdad y la pobreza. Somos prácticamente la región más desigual de todas, un hecho inadmisible desde cualquier punto de vista. Tenemos países ricos con pueblos pobres.
A veces países muy ricos con pueblos muy pobres, incluso con prácticamente 50% de pobreza. Y esto se ha visto agravado por los efectos nocivos de la pandemia, con las consecuencias que tienen las condiciones sociales de los habitantes de la región. Es inadmisible la dimensión de pobreza que tenemos, es inadmisible la dimensión de desigualdad que tenemos. Si no resolvemos estos temas estructurales, va a ser muy difícil que las democracias nuestras den saltos al desarrollo, nos permitan dar esos saltos al desarrollo que son tan necesarios para nuestros pueblos. Y es posible también que sacudan un poco las lógicas de funcionamiento de nuestras democracias. A veces esto lleva a buscar soluciones más emotivas que racionales, y a veces esa situación de emotividad en la elección tiene más que ver con una emotividad negativa que con la emotividad positiva que debería tener, la emotividad positiva que nos lleva a trabajar juntos, que nos lleva a ensamblar esfuerzos, que nos lleva a buscar soluciones y a trabajar de manera mancomunada. Las condiciones de pobreza conducen también al aumento de la situación de violencia en la región, con niveles inaceptables de cualquier punto de vista. Con un solo 8% de la población mundial contamos con 38% de las muertes violentas. Otro de los graves problemas que azota a la región y que golpea a las democracias es el narcotráfico, es el crimen organizado, los vinculados al lavado de activos, hace que el dinero sucio se bombee muchas veces dentro de los sistemas políticos y lo permee de la peor manera. Para lograr mejores condiciones para el funcionamiento de la democracia debemos empeñarnos en que se limpie ese dinero que ha ingresado a campañas y actividades políticas. Si hoy hacemos un repaso de lo acontecido en este periodo atípico de nuestra historia con respecto a las medidas restrictivas que se dieron a adoptar en los países democráticos del hemisferio, podemos hablar de un balance positivo en materia de respeto a la institucionalidad democrática en su inmensa mayoría. No se puede decir lo mismo, obviamente, con respecto a regímenes autoritarios, abiertamente dictatoriales, donde la represión y la violación sistemática de los derechos humanos fueron una constante, con un mayor distanciamiento de las normas esenciales de la convivencia democrática. Y es importante hacer una clara diferencia entre las llamadas democracias imperfectas, prácticamente el funcionamiento normal de la democracia hemisférica, y lo que tiene que ver con las dictaduras. En estas últimas, Cuba, Venezuela, Nicaragua, no existe el Estado de Derecho. Se violan sistemáticamente los derechos humanos. La dictadura no es un concepto abstracto, viene con crímenes de lesa humanidad, viene con violaciones sistemáticas de derechos humanos, viene con la conculcación del Estado de Derecho, viene a veces acompañadas de crisis humanitarias o migratorias que han tocado vivir a los pueblos que he hecho referencia y a nuestros pueblos también en otras épocas de la historia. 2 semanas atrás, durante nuestra participación en la Cumbre de las Américas, tuve la oportunidad de decir que verdaderamente me hubiera gustado que en esa sala estuvieran Pinochet, Videla, Hueso Álvarez. Creemos que los regímenes dictatoriales no son un tema de ideología y nos corresponde reiterar que nuestra empatía tiene que estar con las víctimas de las dictaduras, los desaparecidos y sus familias, los asesinados, los torturados, los presos políticos, que son los que siempre deben estar representados en este tipo de eventos, que son las voces que han clamado por las democracias en las dictaduras en muchos casos. Los sistemas dictatoriales en nuestro hemisferio son la muestra más clara de fracaso económico, productivo y social. Tenemos, casos extremos de un país extremadamente rico en recursos como Venezuela, que con una instrucción prácticamente completa de su aparato productivo, de las variables económicas, del tejido social. Es lo mismo, se ha reproducido en las otras 2 dictaduras mencionadas, en casos con anterioridad incluso al venezolano. La primera conclusión a la que podemos llegar es que para asegurar más y mejores condiciones de gobernabilidad, de calidad de vida y eficiencia, es indispensable lograr el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho. Que esa incidencia de las dictaduras sobre nuestro sistema político sea siempre lo más amortiguada posible, lo menos permeable a esas malas prácticas que a veces vienen de los sistemas dictatoriales.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el canciller de Perú, César Landa. Durante el encuentro, las autoridades reforzaron el compromiso de cooperación y trabajo conjunto de la Secretaría General de la OEA con su país. Democracia y Estado de Derecho son valores centrales del sistema interamericano e irrenunciables para nuestras sociedades, dijo Almagro. Los miembros de la comunidad internacional saludan y valoran altamente la presentación del informe de la Comisión de la Verdad que recoge la historia del conflicto armado, el dolor de las víctimas y sus experiencias de resiliencia y construcción de paz en un trabajo riguroso de más de 3 años en todo el territorio nacional. El sistema integral para la paz del que hace parte la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad es fruto del Acuerdo de Paz, un sistema innovador que incorpora las perspectivas de género, étnica y de juventud y que busca un balance entre la necesidad de sostener la paz, impartir justicia, restaurar a las víctimas y crear las condiciones necesarias para la no repetición. En ese sentido, el informe de la Comisión de la Verdad materializa el compromiso de poner a las víctimas en el centro del acuerdo de paz, clave para establecer las bases de reconciliación y la construcción de paz en Colombia. Ahora empieza para la sociedad y las autoridades del Estado la tarea de difundir y desarrollar las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad para lograr la plena implementación del acuerdo de paz y para erradicar la violencia de los territorios. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, adopta la definición de antisemitismo promovida por la OEA y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Con este acto, Guatemala rechaza las prácticas de antisemitismo y discriminación al pueblo judío. El secretario general de la OEA reconoció el compromiso del presidente de Guatemala para poner fin a la discriminación. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.